Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Buenas tardes. Hola. Gracias. Gracias. Oye, a ver, a los que van entrando, es muy importante que ustedes nos puedan escuchar, pero les vamos a pedir que ojalá no conecten los micrófonos, porque somos muchos y Ya. eso va a generar interferencia. ¿Bien? Buenas tardes, Irene Uribe desde Quilpué. A todos. Hola Irene, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Hola a todos. Vamos a esperar un ratito, gente todavía conectándose y vamos a partir luego. ¿Les parece? Hoy tenemos muchos conectados. No question. Ahora está mute. ¿Quieres que te escuchen? Está en mute. Sí, sí se escucha. ¿Escuchan bien? Sí. Bien. Ya, fantástico. Hay Se escucha muy bien. Ya, perdón, ¿me oyen a mí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Les parece que Perfecto. empecemos? Sí. Ya que somos varios ya los que nos hemos conectado y Sí. vamos a tratar de ¿Cómo se pone aquí? respetar el horario. Les recuerdo a todos los que están integrándose que por favor los micrófonos los silencien para que no tengamos interferencia durante la conversación. ¿Ya? Y bueno, partimos. Así es que a nombre de Travesía 100 les quiero dar la bienvenida a este conversatorio que hoy nos hemos planteado conversar en torno al tema del morir. Como ya les dije, estamos todos online y por eso es importante que tengamos los micrófonos apagados. Les quiero contar que esto se va a grabar. Mucha gente quería participar y por el tema de horario no les resulta y va a quedar esto entonces grabado y disponible para el que lo quiera. También les quiero contar que la idea de esta conversación es un poco que se vaya desarrollando en conjunto con los invitados que tenemos y que les voy a presentar luego, pero también queremos acoger las inquietudes de ustedes. Como somos tantos y la conversación se va a ver un poco dificultada, no nos va a resultar, pero sí queremos acoger las preguntas que tengan y las pueden hacer vía chat, de manera que luego tratemos de incorporarlas en la conversación. Así es que ya dadas todas estas primeras instrucciones, les voy a presentar a Carmen Pinto y Juan Pablo Beca, que son los encargados de conducirnos por este acercamiento que queremos hacer hoy con el tema de la muerte, cada uno desde su propia mirada y desde su disciplina también. Carmen Pinto es psicóloga, miembro de Travesía 100 desde sus inicios, así que muchos de ustedes probablemente la conocen. Y Juan Pablo es médico cirujano especializado en pediatría y neonatología,
y desde hace un tiempo se ha especializado también en bioética. Él es autor de un libro que les quiero mostrar aquí. No sé si se ve al revés o no, pero el libro se llama Conversemos sobre la muerte, reflexiones para naturalizar el final de la vida. Es un libro precioso que si no lo han leído, se los recomiendo de todas maneras. Tiene capítulos muy, muy interesantes y creo que es una maravillosa manera de acercarnos al tema de la muerte. De alguna manera también este libro fue quizás lo que motivó este encuentro, porque en un grupo de Travesía 100, en un chat que hay, alguien comentó muy positivamente una entrevista en la que había visto a Juan Pablo hablar sobre su libro. Y a raíz de eso hubo muchos comentarios más en el grupo. Y con eso nos dimos cuenta que en realidad entonces parece que sí tenemos ganas de conversar en torno al tema de la muerte, ¿no es cierto? Esta conversación que siempre decimos que no queremos tener. Pero sin embargo estamos todos aquí y somos hartos. Y ahora la pregunta que quiero plantear para partir es, ¿por qué no se habla de la muerte? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Se hablaba más antes y se veía quizás de una manera más natural? ¿Es algo de ahora? ¿O es un tema cultural? ¿Qué matices ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo? Desde tu experiencia como médico y también desde el trabajo que has estado haciendo en este último tiempo. Mira, yo creo que el no hablar de la muerte y ni siquiera pensar en la muerte es un hecho cultural muy generalizado y no se pueden comparar las distintas épocas. La muerte era mucho más cercana, la vida era mucho más corta y la muerte era corta también. Y entonces ocurría en la casa y era cercano. Y entonces también los velatorios eran cercanos. Y si recordamos, ¿no es cierto?, las muertes infantiles con la muerte del angelito, ¿no es cierto?, y el rin del angelito de la Violeta Parra, que es una maravilla, ¿ya? Está cercano a la vida misma. La muerte era parte de la vida. Y el progreso de la medicina, la complejidad de la vida y de las comunicaciones ha llevado a que las muertes son mucho más lentas. Hay un periodo largo en que la gente se está muriendo o está cerca de morirse, periodo en el cual hay una hospitalización o varias hospitalizaciones, y la muerte se pone más distante. Entonces ya se evita que sea en la casa, se teme que sea en la casa, porque hay dificultades para cuidar a la persona que está en el final. Y entonces se institucionaliza, se tecnifica y se transforma en un proceso. Por otro lado, es evidente que le tenemos miedo a la muerte. Es innegable. Y hasta el animal más básico, un pobre ratón, si tiene susto porque hay un fuego, porque hay un ruido, arranca. Y nosotros, igual que ratones, arrancamos del tema. Y es cultural, es comprensible y tenemos que, para terminar bien la vida, tenemos que asumir el tema. Y por eso estamos en este título, ¿no es cierto? El título de mi libro es Atrevámonos a conversar de esto. Y es una maravilla, ¿no es cierto?, que Travesía 100, estoy mirando el número aquí, somos 100 participantes en esta conversación, ¿ya? Y entonces es fantástico. Y resulta que hoy día también el Mercurio tiene un encuentro sobre el tema. Fantástico, no sé cuántos habrán, ¿no es cierto? Habrán, ojalá otros 100, ¿ya? Porque mientras más hacemos del tema, más lo acercamos, más lo humanizamos y menos susto le vamos a tener. Porque la verdad es que, lo vamos a comentar, la muerte es parte de la vida y entonces también tiene que ser linda, igual que la vida, y digna. Triste sí, Carmen, tú querías comentar algo. Sí, pero- quería comentar que, bueno, totalmente de acuerdo con Juan Pablo en términos de que es una cosa cultural, o sea, el tema de no hablar de la muerte, un tema cultural en Occidente, ya yo creo que es muy importante eso.
¿Por qué? Porque, y sobre todo creo que cada vez peor, porque hemos desarrollado una cultura absolutamente centrada en el hedonismo, en el pasarlo bien, en el placer, en el goce. Entonces no existe la sensación del dolor, y lo que nos enseñan desde pequeño es a negarlo y a poder decir, ¿sabes qué? Esto no existe, o tratemos que no existe, o tapémoslo porque lo pasémoslo bien. Basta que una persona esté triste para que nosotros estemos y decirlo, no, pero ya, tira para adelante y tira para arriba y qué sé yo. O sea, es una cultura en que es adicta, como dicen los junguianos, adicta a la luz, ¿ya? Adicta a la luz, digo yo, en un buen sentido, no a la sombra, ¿no? Que puede traer el dolor o que puede ser. Entonces creo que no así en los mundos orientales, por ejemplo. Para mí el tema de la muerte fue muy importante desde que yo fui a la India y conocí toda la experiencia hindú y toda la experiencia budista en general, cómo se fueron relacionando con la muerte, o sea, cómo se relacionan todos los días. Cuando uno veía los crematorios en la India, que yo me sentaba horas a mirar qué pasaba ahí, porque yo decía, qué curioso esto, como estaban los niñitos ahí mientras cremaban o mientras lavaban el cadáver, qué sé yo, estaban los niñitos jugando fútbol ahí con sus padres, y había un goce, había una sensación de que, bueno, este es un episodio más de la vida. Entonces, de ahí empecé a investigar. Yo dije, o sea, es un problema absolutamente cultural, y que el sufrimiento empieza a ser parte de la vida, ¿ya? Y ahí, bueno, de ahí vamos a hablar más adelante, no quiero exponerme, pero el tema es ese, o sea, el tema es que no incorporamos el sufrimiento o el dolor, que habría que distinguir entre el dolor y el sufrimiento en la vida, y el dolor es parte de la vida, o sea, la enfermedad, la muerte, las pérdidas, las separaciones, la vejez, etc. Nosotros vivimos en un espacio de un ciclo que empieza, se desarrolla y se termina, o sea, estamos siempre, ahí vamos a hablar de ciertos conceptos que por lo menos a mí me han ayudado mucho en términos de mirar la vida para poder aceptar la muerte como un fenómeno más de la vida, o sea, y ahí eso me emociona mucho, porque creo que es una manera tan maravillosa de tomarlo, ¿ya? Y ahí digo yo, hay que hablarlo, o sea, es un tema no más puro éxito, puras luces y pura farándula y pura cosa. Nosotros estamos cargadas de esa cultura y es muy tóxico. Entonces, llegado el minuto que la muerte, o no la muerte, la enfermedad, o cualquier tipo de sufrimiento, las pérdidas, las separaciones, ocurren, no, sí, estoy súper bien, tendencia a negar primero, ¿ya? Entonces ahí, bueno, entonces ahí es cuando viene lo que dice Juan Pablo también, es el miedo. O sea, obviamente ahí hay un pánico. Y el miedo puede ser, bueno, hay muchas causas de ese miedo a la muerte, pero una de las causas es bueno, en que no me acepto con dolor, o no me acepto con dificultad, no me acepto con esta cosa, ¿no? Como a mí no puede ser, no sé cómo manejar esto. Y por otro lado, el gran miedo es a qué viene después. Y ahí tiene que ver, seamos creyentes de una tradición o de otra, o seamos ateos, de alguna manera todos tenemos miedo al misterio después de la muerte. Pero en fin, esto es como para empezar, diría yo, ¿ya? Hablar sobre por qué no se habla. Y yo creo que cada día hay que hablarlo, y empezar a hablarlo es seguir hablándolo. Y a los niños muy bonito, porque hoy día cómo se les enseña. Los libros de los niños que incluyen la muerte, incluyen la familia, no, es muy, muy bonito. Así como incluyen a las distintas razas, las distintas eso, también está la muerte, el viejito, todo muy... Creo que para nosotros es más difícil, porque somos de una generación que eso no ocurrió, se evitó. Así que esto.
es interesante que tú planteas el tema de los niños, porque los niños hoy en día como que tratamos de ocultarles la muerte, ¿no es cierto? Y los niños tienen una manera tan natural de enfrentarla. Y además se muere también de niño, ¿no es cierto? Eso es algo que Juan Pablo ha visto a lo largo de su carrera. No se muere Imagínate. solamente de adulto y después de haber vivido mucho tiempo, y eso es algo que de repente no contemplamos. Entonces viene esta que yo muchas veces he escuchado y que lo comparto plenamente. Postergamos la conversación sobre el tema de la muerte, la postergamos porque siempre es demasiado luego, hasta que llega un minuto que nos dimos cuenta que era demasiado tarde para conversarlo. Y en ese minuto nos vemos en el apremio de, uy, nunca habíamos hablado esto antes y ahora estamos en un momento de crisis, ¿cómo lo enfrentamos? ¿No es cierto? Porque además la muerte no siempre es así, de un minuto para otro. Y eso es otra cosa que queríamos conversar también. O sea, una cosa sí, la muerte es un antes y un después, ¿no? Pero hay todo un proceso que es el proceso de morir y que quizá es a lo que le tenemos más miedo, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa diferencia que haces tú, Juan Pablo, sobre en muerte y proceso de morir? A ver, yo creo que antes de hablar del final hay que hablar de la vida. Yo creo. Y yo creo que el valor principal es cada vida. Cada vida es única. Cada vida tiene, como cada persona, una dignidad, un valor. Es, en ese sentido, intocable. Cada vida es un relato único y diferente. Los 100 que estamos aquí, cada uno de nosotros tiene un valor único, irrepetible, diferente a todos los demás. Somos diferentes a nuestros cónyuges, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos. Cada vida es única y cada vida tiene un valor único y fundamental, insisto en esto. Y entonces, si cada vida es un relato que transcurre, supongamos que esta biografía tiene 80 años, no vale más que si tiene 40. Y el de 40 no vale más que tiene 4 años, que también es una vida completa. Y hay personas que mueren a los 4 años y hay personas que mueren antes de nacer y son de un valor único. Este relato del valor único de cada vida, que es independiente de su duración, tiene un sentido. Y entonces encontrarle el sentido a mi vida, el sentido a tu vida, el sentido de la gente que conocemos y queremos mucho, el sentido de la vida de aquellos que no conocemos y que como profesionales vemos como pacientes, pero son cada vida un valor único. Y cada vida tiene un inicio y tiene un final y tiene una trayectoria y una biografía. No sabemos, pero suponemos que esa vida también trasciende más allá de la muerte. Y la muerte es un instante. Antes y después de ese instante, estaba vivo antes y está muerto después. Se puede demostrar por latidos cardíacos, por muerte encefálica, por signos clínicos, pero eso ya es la demostración. Pero el sentido es que la muerte es el final de la vida. Pero el final también tiene un periodo, que es el proceso de terminar la vida. Y si la vida tiene un valor y tiene una trayectoria, un relato, una biografía, un sentido, que cada uno se lo encuentra de acuerdo a sus creencias y es lo que no es meramente corporal o somático. Todo eso que no es somático, pero es parte de la vida, es la esfera de lo espiritual, que tiene sentidos distintos según las culturas, según las edades, según las creencias religiosas, evidentemente, pero todo respetable y nadie tiene la certeza. O sea, en ese sentido, la muerte es un misterio, y misterio es lo que no sabemos. Nosotros podemos saber que 2 más 2 son 4. Podemos
preguntarle al chat BTG, ¿no es cierto?, hoy día, y nos va a contestar con una base de informática impresionante, pero no nos va a poder contestar qué viene después. Pero sí tenemos la vivencia, que es más allá que una imaginación, de una trascendencia, y que la sentimos en las personas más cercanas que han vivido o compartido la vida con nosotros. La muerte de un hijo, ese hijo no desaparece de la vida de sus padres. La muerte de un padre, ese padre o madre no desaparece de la vida de los hijos. La vida de la pareja no desaparece, ¿ya? Mi señora que murió sigue siendo parte importante del presente de mi vida y de la de mis hijos. Y eso es la trascendencia que le podemos dar, ¿no es cierto?, un sentido de cielo o de eternidad o de reencarnación, según las culturas y creencias, va a ser muy variable. Pero creo que antes de hablar del proceso de morir, tenemos que internalizar esto, porque hablar de la muerte resulta casi inoportuno, desatinado, casi pornográfico, ¿no es cierto? Decir, ¿no es cierto?, que nos convidan a comer y vamos a hablar de la muerte. No, porque ¿no es cierto?, se nos ocurre, qué mal gusto. Pero es que de repente hay que hacerlo, y hacer esta reunión que estamos ahora, estamos hablando de algo muy importante, porque estamos hablando de parte importantísima de nuestra vida. Y yo quería insistir en esa mirada, antes de entrar al mayor detalle, que evidentemente lo vamos a ir abordando y asumiendo las preguntas de ustedes. Carmen. Quería aportar también desde más de lo que dice Juan Pablo, como dice, a partir de la vida, ¿no? Que tiene que ver como el valor de la vida. O sea, creo que ahí cuando tú dices, Juan Pablo, cada vida es claro, es una vida y vale la pena, aunque haya durado un instante o que haya sido hasta intrauterina. Y eso es más importante, porque es como tomar que el misterio de por qué tomamos bueno, yo creo más o menos en la cosa más de la reencarnación, pero en el fondo la sensación que tengo yo es como que somos seres espirituales y que de pronto nos encarnamos en esta existencia humana, y eso nadie nos puede, independiente de lo que creamos a propósito de la trascendencia, para dónde vamos, qué sé yo, pero es como entender el misterio de la vida, el misterio de estar vivos, es una cuestión absolutamente maravillosa, y yo creo que no le tomamos el peso a lo que es, y tampoco como que la cuidamos en términos de cultivar un sentido, de decir cómo vivimos mejor este regalo que nos dio, no sé, da lo mismo lo que cada uno crea, ya, el universo, Dios, quien sea, pero que nos hizo estar viva en esta existencia humana, material, en fin. Tomar esta cosa de decir, esta maravilla que yo estoy aquí todos los días, qué responsabilidad tenemos de vivirla bien. Y de vivirla bien tiene que ver con vivirla consciente, con darnos cuenta de por qué estamos luchando, que por qué andamos corriendo, qué sentido tiene. Porque cada vida tiene un sentido, que por qué vino para acá también. Entonces, en el fondo es descubrir en uno mismo ese misterio. Ya es una tarea y que en la medida que nos hacemos cargo de eso, vamos a vivir bien. Y le vamos a dar el sentido que sea lo más fiel a lo que nosotros creemos que es lo mejor, por supuesto, ¿ya? Entonces ahí es cuando, si nosotros tomáramos conciencia del misterio de la vida y del regalo que es esta existencia loquísima de estar vivo como humano, es el poder decir, bueno, o sea, qué responsabilidad y cómo la vivo bien, cómo la vivo conscientemente sin perder el tiempo. Porque ¿qué nos pasa con la muerte? De repente tomamos conciencia
y cachamos de que nos queda menos tiempo, por ejemplo, cuando uno le da. Yo hasta los 40 años nunca pensé que me podía morir. Cosa que es una ilusión, porque cosas más estúpidas, hasta que empecé a sentir como el cuerpo, que me empezaba como a conectar con él. Yo ahí empecé a decir, no, pero parece que estoy aquí, estoy en este cuerpo, y este cuerpo no está tan fácil como antes. Bueno, y de ahí, pero recién ahí. En cambio, si uno ve a los jóvenes igual, somos todos pensamos que no, somos infinitos, hasta una edad. Entonces no le tomamos el peso, pero nadie nos enseña tampoco, es cierto. Ni las religiones, ni las formaciones de ningún tipo, hasta que uno hace el clic, valora la vida, y a partir de ahí uno empieza a vivir una vida buena, y eso también posiblemente lo vamos a hablar más adelante. El vivir una vida buena es importante para tener un buen morir. Eso por ahora. Absolutamente, absolutamente. O sea, como habíamos dicho antes, no podemos hablar de muerte sin hablar de la vida, ¿no es cierto? Y de alguna manera tú mencionas la conciencia de la muerte. Para mí, personalmente, tener encuentros de este tipo, eso es lo relevante. Cuando tenemos la conciencia de la muerte, como que dimensionamos mejor el tiempo que nos queda, aunque no sepamos cuánto es. Pero ese tiempo lo queremos aprovechar bien, ¿no es cierto? Porque finalmente una buena vida va a conllevar un buen morir. Y esa conciencia de la muerte nos permite hacer importante lo que realmente es importante, ¿no es cierto? Y que de repente es lo que se produce cuando uno pone esta conversación en la mesa, principalmente con la familia. Es verdad lo que dice Juan Pablo, o sea, uno no pone el tema de conversación en una comida entre amigos, de repente no, de repente puede salir y de repente puede salir una buena conversación, pero sí a nivel de familiar, porque es importante que las personas más cercanas compartan con nosotros nuestra visión de cómo nos gustaría morir, de cómo nos sentimos o no nos sentimos capaces de acompañar a otros a morir. Hay todo un tema de toma de decisiones al momento de enfrentar un proceso de muerte, ¿no es cierto? Que es muy importante y que a veces nos pilla sin haberlo conversado antes. ¿Cómo es ese proceso hoy? ¿La gente conversa o no conversa previamente? ¿Cómo se vive eso cuando hay un momento más límite, digamos? Llega una persona al hospital y claramente esta persona tiene un tiempo límite. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo lo enfrenta la medicina? ¿Cómo lo enfrenta la familia? Mira, la medicina es parte de la misma cultura que de los pacientes. O sea, somos parte de la misma sociedad, tenemos las mismas creencias, tenemos las mismas dudas, ¿ya? Y tenemos sentido de la vida de cada uno, como la tiene el profesional de la salud. Y yo aquí no hago diferencia entre médicos y otros profesionales que son cruciales en la buena atención de los pacientes complejos. Pero yo creo que todos caemos un poco en esta negación, también los profesionales. Y lo importante es tomar conciencia y atreverse a mirar el tema, es lo que estamos haciendo en este conversatorio, que yo valoro mucho. Pienso que una buena vida debe tener un buen final, debe tener también un buen proceso de morir. Hay muertes inesperadas, bruscas, el que se muere, ¿no es cierto?, porque se cae el avión y ni pensó ni supo que se moría. Yo creo que esa muerte, que pueden haber pasajeros de todas las edades, y los hay, es absolutamente lamentable porque no pudo vivir su final. Es como que de repente, ¡pum!, se cayó el avión, se murió. Lo mismo también en algunas situaciones biológicas, accidentes cerebrovasculares masivos, ¿no es cierto? No alcanzó a pensar, de repente se cayó y a los pocos minutos ya estaba muerto. Son muertes que no le dan un buen final a esa vida. Le faltó el último capítulo a ese libro, a esa biografía. No tuvo tiempo de pensar en los demás,
de pensar en el sentido de la vida y en el sentido del final de la vida, que tiene un sentido, que se puede expresar de muchas maneras. Y podemos hablar de eso también, ¿no es cierto? De qué expresiones le dan más calidad a esa vida o a ese final de esa vida. Pero por eso insistía yo que cada vida, independiente de su edad, es un relato, una vida completa. Pero hay muertes que son adelantadas. Y claramente nosotros consideramos que cuando fallece, ¿no es cierto?, una persona de 90 y tantos años, como que le tocaba, ¿no? Ya vivió su vida. Pero si esa persona tiene 19 años, evidentemente que es una muerte adelantada, que en el pensamiento de todos los que estamos en esta conversación, claramente es más lamentable, ¿no es cierto? Es más incompleto. Pero mirado de otra manera, también es una vida completa con con una inmensa trascendencia. Pero lo miramos distinto, es inevitable y es lógico. Es lógico. Pero hay muertes que son muy lentas por enfermedades prolongadas, con mucho sufrimiento, con mucho intento terapéutico y fracaso terapéutico, ¿ya? Y que nos generan, digamos, muchísima dificultad de considerarlo como un buen final. Pero ocurren, ¿ya? Porque las variedades son, las posibilidades son todas las que uno puede imaginar y se queda corto. Pero creo que tenemos que, primero, valorar la vida. Segundo, aceptar que somos frágiles y somos finitos, o sea, tenemos un fin. Eso significa finito. No somos infinitos. Y queremos que ese fin sea el complemento de toda la trayectoria de esa vida, que puede ser muy larga, más o menos larga, corta o muy corta, pero tiene un final y tiene un sentido. Y ese sentido es algo bien subjetivo, pero creo que tenemos como personas, bueno, somos animales mamíferos de una especie, pero ninguna otra especie hay ninguna señal de que le busque sentido a su vida. Ya, se muere el gato, se muere el perro, ese perro y ese gato, por mucho cariño que uno le haya podido dar, nunca pensó en un sentido de su vida. Tiene placer, tiene dolor y reacciona al placer y al dolor, sí, ¿ya? Pero instintivamente. Nosotros como seres humanos tenemos la cualidad única, para algunos el don de Dios, ¿no es cierto?, de poder pensar en el sentido de nuestras vidas. Y tenemos obviamente que aprovecharlo y gozarlo y darle sentido, porque si no la vida a punta de evasiones, ¿no es cierto?, como que nos movemos de comer rico, ¿no es cierto?, y tener buenas amistades y pasarlo bien y nada más. Pero si no tomamos en serio nuestras vidas, la verdad es que tampoco le vamos a dar sentido. Y yo creo que el sentido de nuestras vidas siempre, además, es relacional, se relaciona con otros, ¿ya? En el contexto de la familia, en el contexto de la amistad, en el contexto del bien social, ¿ya? Y de las profesiones o actividades que cada uno haga. Siempre hay relación con otros, y esos otros tienen tremenda importancia, no inferior a la propia, tan importante como la vida propia, y tenemos que acostumbrarnos a eso. Y quería yo hacer ese punto. Quería comentar, hay una pregunta aquí, ya que estamos hablando del buen morir. Aquí me preguntan, ¿a qué le llaman buen morir? ¿Cómo lo definimos? Me gustaría preguntarle a la persona que hace la pregunta, porque hay tantas respuestas como los que estamos aquí. Pero yo voy a intentar una respuesta. Yo llamo un buen morir a un final de vida
que puede ser largo o corto, pero del cual uno quisiera tener cierta conciencia y cierta valoración para poderle también dar sentido, porque es parte de la vida. Ahora, esa parte de la vida hay que también vivirla, y vivirla de acuerdo a los valores, creencias, amores que uno tiene en la vida. Y entonces tiene que haber coherencia. Por eso digo yo que una vida que termina en un accidente brusco y que nunca supo que estaba terminando es una vida que frustrada. Una vida que tiene, y esa es la ventaja del cáncer, que tiene una mortalidad que ha ido disminuyendo felizmente, pero se ha ido transformando en una enfermedad crónica, pero tiene la imagen, ¿no es cierto?, de que tú no puedes dejar de pensar que te puedes morir de esta enfermedad. A diferencia de una enfermedad cardíaca, ¿no es cierto?, que puede llevar a una muerte brusca. Y entonces te permite prepararte, no así morbosamente, sino realmente a poner lo que está viviendo como parte coherente con la vida y el sentido de esa vida. Si es de fe, con la fe. Si es de amor, con el amor. Si es un desafío político-social, con ese desafío político-social. Lo propio de la profesión, ¿no es cierto?, del educador, del constructor, del profesional de la salud, tienen un sentido. Y entonces, si logro yo enchufar, hacer coherente el periodo final, dure lo que dure, días o meses o años, pero ese periodo final tiene que ser coherente con lo que el sentido de mi vida me ha mantenido feliz, porque he tenido logros con dificultades y fracasos, obvio, porque es parte de la vida también. Y de cada dificultad y de cada fracaso también se aprende. Y también se goza, porque se aprende. Y entonces esa vida es siempre en relación con otros. Es una vida, de alguna manera, bueno, los profesionales de la salud tenemos el privilegio de que somos una vocación de servicio. Nosotros lo mejor que hacemos es ayudar a otros. Así como el educador lo mejor que hace es educar a otros, ¿no es cierto? Y el político es ayudar al pueblo, lo que sea. Pero el final tiene que ser coherente con la trayectoria biográfica del relato personal y único de cada vida. Y eso yo creo que es lo más importante del buen morir. Para que eso se dé, hay condiciones que podemos detallar y creo que es importante hacerlo. Pero Carmen, que tiene visiones muy interesantes. Ahí quería yo aportar ciertas cosas, ¿ya? En el sentido que, claro, el buen morir en el fondo tiene que ver no con el motivo de la muerte, tiene que ver con el estado, en el fondo, con el estado de paz y de serenidad y de la manera en que estás en ese momento en la vida, aceptando, por ejemplo, si hay dolor. O sea, aceptando el dolor como parte, pero no como que es una tragedia, sino que como también mirarnos que somos mucho más que el dolor en un momento dado, y que hay otros espacios mucho más grandes de nosotros que se han desarrollado en la vida y que tenemos, como dijo Juan Pablo, ¿no? Las relaciones, las búsquedas, los caminos espirituales, que son realizaciones, son dimensiones de nosotros que nos permiten también que son, o sea, uno diría como que todos tenemos la capacidad de ser felices, tenemos todas las condiciones. Lo que pasa es que están tapadas, porque muchas veces o no se acepta la dificultad, no se acepta el sufrimiento. Cuando miramos que es todo sufrimiento, que la vida tiene sufrimiento y la podemos aceptar, podemos traspasarla.
y poder decir, bueno, ¿quién soy yo más allá de este sufrimiento que llevo en la vida por A, B o C, o que tengo en este minuto final? Bueno, aparece la posibilidad, por ejemplo, de agradecer. Creo que el agradecer en los momentos difíciles de la vida, ya se esté uno muriendo o no, ya, también ayuda a curar la enfermedad. El agradecer lo que está bien, lo que he recibido, lo que he hecho, lo que, bueno, de partida, si no puede que no tenga audición, pero tengo posibilidad de hablar, que tengo ojos, aunque tenga, no sé, el poder agradecer nos conecta con una posibilidad personal del resto, el mirar los afectos que tenemos, el poder despertar y mirar para afuera y mirar, no sé, la naturaleza, el cielo, los estos, y poder decir, oye, yo soy parte de esto también. No estoy sola en este proceso Entonces, ese estado, cultivarlo en el sentido para prepararme para estar bien. Y además, para prepararme en términos de mi propia vida. Que no me pille, o sea, que no, este dicho que se llama, no sé, que nos pille confesado, o confesado, aunque no nos confesemos, pero la verdad es que es poder mirar, a ver, si yo voy a recordar, esto es lo que hablan, desde el budismo se habla el ejercicio de la contemplación de la muerte, que eso lo podemos hacer, ojalá a cualquier edad, pero uno lo hace, pero no necesariamente tengo que estar moribundo para eso, ¿no? El poder estar pensando y preguntar, recordar constantemente que vamos a morir. Y poder preguntarnos también, si fuéramos a morir pronto, ¿ya? ¿Estoy preparada para eso? Tengo todas mis cosas. ¿Qué pendientes tengo? ¿Qué perdones tengo que hacer? ¿Qué perdones a mí mismo también tengo que hacer? Esto no tiene que ver con creencias religiosas, tiene que ver con una reflexión con uno mismo. A veces es una meditación en que yo siento cuál es mi dolor profundo, mi culpa profunda, o no sé, mi temor. ¿Cuál es el temor que tengo a morir? Bueno, ahí en una meditación, por ejemplo, puede ser con alguien acompañado, pero si no solo, observarse, el poder decir, a ver, ¿en qué estoy? ¿Qué me siento? ¿Qué me siento en culpa o qué me siento en falta? Que yo tengo que cuidar, tengo que arreglar, tengo que resolver. O perdonarme también, porque muchas veces nos culpamos tanto de tantas cosas y llegamos a la muerte en la forma más angustiosa que hay. Para poder decir, claro, a ver, tengo algo más pendiente, estoy dispuesta ya a dejar las cosas, si yo me muriera mañana. Hacerse esas preguntas, wow, cuesta. Pero Mira, háganla. me A recuerda, poquito nos vamos acostumbrando. me recuerdas cuando dices que nos pille confesado, que es un término que se usa mucho. Juan Pablo escribe en su libro, ojalá que la muerte me pille pensado, ¿no? Claro. Y pensado habla precisamente de todas estas cosas que tú estás mencionando, Carmen. Agradecer, que es tremendamente importante. Perdonarnos, perdonar a otro, ¿no es cierto? Y también decir te quiero a todos los que queremos decírselo. A veces se nos hace tarde para eso. Y lo quiero relacionar también con, hemos hablado mucho del proceso de morir, ¿no es cierto? Que si le vemos el lado positivo, efectivamente nos permite hacer este cierre de vida en el cual nos damos el tiempo para agradecer, perdonar, despedirnos, sanar distintas cosas, ¿no es cierto? Pero está el tema de los accidentes, ¿no es cierto? Que es esta muerte violenta de un minuto a otro, que es difícil que nos pille pensados, ¿verdad? Y a veces no. Juan Pablo, es una muerte como más frustrante, pero por lo mismo lo que dices tú, Carmen, es tan cierto. Lo tenemos que pensar hoy día, no esperemos a que pase mucho tiempo, lo tenemos que pensar y lo tenemos que conversar a cualquier edad y tomar esa conciencia y decir desde hoy te quiero, abrazarnos, desde hoy. Yo tengo la sensación de que cuando uno va haciendo esas tareas
diariamente en la vida, los procesos de muerte finalmente ajenos, digamos, son más fáciles de llevar. Alguien preguntaba también por qué cuesta tanto soltar. Quizá nos quedamos con muchos pendientes, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que empezar desde ya a trabajar, y yo pienso que si bien en el momento de la muerte uno nunca puede estar preparado, es difícil decir, no, yo estoy preparada, qué sé yo, eso no, pero efectivamente estos pequeños gestos de todos los días, esta conciencia, este agradecer, este perdonar, este decir te quiero, sí nos prepara de alguna manera y nos hace más fácil esta separación y este dejar ir después, más tarde, ¿no? Es que el tema es ese, justamente, Luz María, perdón, quería respecto a eso, el tema es que no es como que en algún minuto de la vida nos pegamos la cachá y ahora voy a prepararme, está bien, por suerte, pero el tema es que no vivimos con la conciencia de la impermanencia, de que en la vida todo es cambio y es muerte, o sea, desde que nacemos empezamos a morir, pero eso no lo es hasta que en algún minuto nos enfermamos, por ejemplo, o pasa algo, o nos asustamos, o perdemos algo, o hay alguien que queremos mucho, ahí tomamos conciencia. Es como que hubiéramos dicho, pero si estamos muriendo en cualquier minuto. Entonces, es poder decir, bueno, estoy preparada para esto. No es dramatismo y decir, qué depresión, tú pasas pensando en la muerte. No, es decir, sí, no, yo estoy consciente de mi vida y de cómo la puedo vivir lo mejor posible. Sin omnipotencia, por supuesto, porque no somos santos. Y poder decir, bueno, de la autocompasión también, el autocuidado, y poder estar en esa, ¿no? Poder también tratarnos con cariño, que las cosas tampoco las podemos resolver todas. Y ahí aparece la posibilidad de soltar, ¿ya? Y ese es un tema para mí muy importante, que podríamos hablar horas, pero te paso la palabra, Pablo. Mira, yo creo que estamos tocando el tema en lo que realmente es importante. Y eso significa, somos finitos, frágiles, y somos dependientes de otros y de muchos. O sea, no somos, un animal independiente y autovalente. Somos frágiles y somos dependientes desde que nacimos hasta que nos morimos a la edad que sea. Siempre dependemos de otros. Ahora, para reflexionar esto y tener un buen morir, evidentemente que dependemos del cuidado de otros. Y eso es la importancia del cuidado familiar, del cuidado de los amigos, del cuidado de los cuidadores, el cuidado de los profesionales. Y necesitamos tener el mejor control de los síntomas. Porque si alguien está con un dolor físico insoportable, evidentemente que no puede pensar en nada. Tiene que tener una buena medicina del dolor, buenos cuidados paliativos, ¿ya? Que felizmente se están desarrollando cada vez más y hay una especialización y una de grande medicina para los cuidados paliativos. Pero eso va de la mano no solo del dolor físico, sino de algo muy importante que es el acompañamiento. Porque dependemos no solamente de que alguien nos ponga un analgésico, sino que que alguien nos acompañe toda la vida, ¿no? Toda la vida dependemos del acompañamiento y del amor recíproco de otros. Pero este acompañamiento tiene que ser en lo afectivo, pero también tiene que ser en lo espiritual, en ser respetado cada cual en cómo lo siente y cómo lo vive. Exacto. ¿Ya? El creyente respetado en su creencia, en sus ritos, el no creyente respetado en su no creencia, el budista, el budismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que también tiene que tener en ese sentido un acompañamiento religioso. No que traigamos al cura porque se está muriendo. Eso es un disparate, ¿no es cierto?, que está muy radicado en nuestra tradición cultural. No,
se les traerá, ¿no es cierto?, al cura, al asesor, al acompañamiento religioso, al creyente de esa religión, pero no al otro. Pero todos Yo necesitamos... no hablaría perdón, todos yo no hablaría necesitamos- de religión, del acompañamiento religioso, yo hablaría del acompañamiento espiritual, Sí, que claro, tiene que ver con conectarlo con el sentido de la vida, de su vida, y de algo trascendente. Ya, porque tú puedes decir, ok, ya voy a alcanzar el reino de Dios, perfecto, yo lo puedo ver. Y después, pero otro puede decir, mira, no, yo quiero sumarme a la naturaleza y sentirme con el todo. Yo también puedo ayudar a una persona a que se sienta parte del todo. Y eso evidente. es una forma también de trascender, pero más que a mí no me gusta hablar de religión porque creo que la idea espiritual es mucho más grande, ¿ya? En el sentido de la vida, del sentido de la vida, como tú hablabas, tiene que ver con buscarle un sentido trascendente, que eso puede ser, no tiene que ver con la creencia religiosa, es mucho más allá. Tiene mucho Y que la ver gente se confunde, porque por eso llama al cura y le dice, denle la comunión. Y el pobre moribundo no entiende nada qué es lo que le están dando. A veces sí, pero a veces no. Carmen, ¿Ya? lo Perdón. trascendente y lo importante. Lo trascendente y lo espiritual es lo importante. Si Eso. eso, la forma religiosa le da un contenido de acuerdo a esa creencia. Católica, cristiana o no cristiana o musulmana o lo que sea, pero hay una creencia y en ese sentido que tenga acompañamiento dentro de la creencia de la persona. Bueno, Entonces, no porque se haya abusado tratando de imponer la religión, ahora vamos a tratar de corretear la religión. Creo que no. es un disparate igual. Entonces, creo que hay que darle evidentemente la dimensión que tiene. Lo espiritual es lo grande, lo religioso es más pequeño porque es de esta o de esta otra religión, pero hay que darle ese valor y esa oportunidad de acuerdo al acompañamiento que, como dije, tiene que ser afectivo, tiene que ser espiritual y cuando corresponda tiene que ser religioso también, pero evidentemente que no para el no creyente. Ahora, esto de, que se ha mencionado de la gratitud me lleva a recordar a un autor que es un médico norteamericano, pero de origen hindú, Ira Byock, y que dice que al final de la vida, para terminar bien la vida, para morir bien, hay que expresar 4 cosas, que son las que estaba diciendo Luz María, ¿ya? Y que en parte también mencionó Carmen. Yo creo que hay que dar gracias. O sea, gracias, oye, la Violeta Parra diría a la vida, ¿ya? Y creo que hay que darle gracias a haber vivido mucho o poco, con dificultades, no importa, gracias. Si somos creyentes, gracias a Dios, evidentemente. Entonces, esta actitud de gracia, pero gracias a ti que vives conmigo, también, ¿no es cierto? Nos rodean. Gracias, Fundamental. nos han aportado tanto durante lo que dure nuestra vida. Segundo, perdón, que es lo que mencionaba Carmen, ¿no? Pedir perdón porque todos la hemos embarrado en muchas cosas, ¿ya? Y poderlo expresar y decir, oye, pido perdón por las embarras que hice, por las cosas que no la achunté, por los errores que cometí. Pero también yo perdono. Y entonces la tercera cosa no es solamente dar gracias y pedir perdón, sino que perdonar. No se quede nadie con una especie de deuda porque no me vino a ver, porque lo último que vivimos fue complicado o fue un error tuyo. Yo te perdoné. Estoy tranquilo, estoy en paz porque yo ya he perdonado. Y si he podido decir
gracias, he podido decir perdón, he podido decir te y los perdono, obviamente que lo que viene de cajón es el amor. Te Exacto. amo, los amo la vida y los amo a ustedes con los cuales he tenido esta vida de interdependencia. ¿Ya? Y creo que Ira Bjork lo plantea muy bien y tiene un libro escrito esto, ¿no es cierto? The Four Most Important Things in Life. Thank you, Ujú, forgive me, I forgive you, I love you. claro, Y creo maravilloso. que es muy profundo y muy bonito. Juan Ujú, Pablo, todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con la propia preparación para la muerte, ¿no es cierto? Pero tú estabas hablando también de que hay un tema de acompañar, ¿no es cierto?, en la muerte, y no es una persona la que acompaña, normalmente tenemos familias y son varios los que acompañan, y llega un minuto de tener que tomar decisiones, y como decías tú, de repente la decisión la toma el simpático, de repente la toma el que es más comprometido. ¿Quién toma esa decisión? ¿Cómo se hace eso? De repente da la impresión de que en esos momentos en que nos puede pasar a todos, que llegue un minuto en el que no podamos expresarnos, ¿cierto?, nuestra voluntad de todo lo que teníamos pensado antes. Oye, yo quiero que mi vida, mi muerte sea así, pero llega un minuto en que no lo pude expresar. ¿Quién va a ser mi voz? ¿Cómo se trabaja eso? Porque es un capítulo bien importante. Y además quiero retomar también o incorporar acá dos preguntas importantes que se han hecho, que también tiene que ver con cómo afecta a los otros que están conmigo en mi proceso de muerte, ¿no es cierto? Que es el tema de la eutanasia y el tema del suicidio asistido. A ver, ujú. yo quiero tomar primero, y creo muy importante lo que tú planteas, de quién y cómo decide. Este es un tema tremendamente amplio. En la medicina tradicional paternalista, el doctor, que hoy día irónicamente se le llama también el diostor, porque se cree la muerte, ¿no es cierto? Se cree Dios. Pero Exacto. el doctor decide. Yo, como si soy tu médico, Luz María, yo sé lo que es mejor para ti. Falso. Quien sabe lo que es mejor para ti eres tú. El médico es el experto en la enfermedad, el paciente es el experto en lo mejor para el paciente. Y entonces hay que combinar esto. Eso lo llamamos también la autonomía de hacerse cargo de uno mismo, tanto durante la época de bienestar, ¿no es cierto?, como también durante un periodo de enfermedad. Y entonces, hoy día ya no se habla del paternalismo o del autonomismo, y hoy día el gran esfuerzo en bioética es lo que llamamos la decisión compartida. No decido yo, no decides tú, decidimos nosotros. Y en el nosotros hay varios comprometidos, no dos personas. Está comprometido la cantidad de especialistas por un lado, pero está comprometido el grupo de vida del paciente por otro lado. Y entonces, para tomar en cuenta lo mejor para el paciente, esa es la pregunta. ¿Qué es lo mejor para Juan Pablo, para Carmen, para Luz María, ¿no es cierto?, para Federico, para Guillermina? Lo mejor lo sabe Federico y la Guillermina. No lo sé yo como técnico en salud. No lo puedo Exacto. saber. Y entonces hay que preguntarlo. Pero para eso, ¿no es cierto?, hemos tenido que expresar nuestra voluntad. Y ese Federico y esa Guillermina tienen que haberlo pensado alguna vez en su vida, porque si no, cuando se le pregunta no van a tener idea qué contestar. Y de ahí Pero, viene el término, ¿no es cierto?, no que te pille Juan confesado, Pablo, obligatorio, ¿no es cierto?, sino que te pille pensado, porque viniste a este pensado. conversatorio, ¿no es cierto?, y porque te metiste en el tema y te quedaste pensando. Y esa, Sí, para mí, te iba a preguntar una cosa, porque ese es un tema que a mí me hace mucho ruido, que tú dices, claro, desde tú que te dedicas a la bioética y todas esas cosas, y tienes esa visión de lo que tiene que ser la medicina y el cuidado hoy día, ¿no? ¿Pero tú crees que eso ocurre? Porque yo creo que dentro de la medicina tradicional, la mayoría de los lugares, eso no ocurre.
O sea, está el Dios doctor todavía, que está ahí y sigue creyendo que eso, o sea, se sigue tomando, eso es porque se sigue tomando al paciente como una enfermedad, ¿ya? Entonces se cura el cáncer o se cura no sé qué, cualquier cosa, o la trombosis cerebral, pero el tema es que no, y el ser humano con todo su entorno, como dices tú, pero ahí es cuando tengo mis dudas yo, si realmente concurre, ¿para qué decir en los sectores populares? Que ahí la gente no pregunta, la gente no dice nada, y ahí los médicos hacen lo que quieren, pero a nadie considera a la persona que está enferma, ni qué es lo que le pasa. Usted tranquilita y cállese. Entonces encuentro que es muy dramático. Yo te pregunto si hoy día en la formación médica y en todos los paramédicos debería ser igual, incluso en los psicólogos y en todo, ¿no? ¿Está contemplada esa incorporación del ser humano conectado con sus relaciones, con sus valores, con el apoyo emocional, con todo lo que significa? ¿Quiénes van a participar en este cuento? Tú me Esa es la preguntas, duda que tengo, perdona, de abogado el diablo con la medicina, que de repente me parece muy sorprende. importante, pero la forma en que lo preguntas, si me preguntas a mí, y fue la pregunta tuya, ¿tú crees que ocurre? Mi respuesta es sí. Eso ocurre, Nervioso. pero ¿De no dónde? siempre. No, pero ocurre cada vez más. Estamos trabajando en estos temas. Bioética es una ética aplicada a lo que le ocurre a los pacientes. Ay, ojalá. Ya. Y esta es una disciplina o una transdisciplina que se desarrolla en prácticamente todos los hospitales chilenos tienen comités de ética donde esto se habla, ¿ya? Donde esto se comparte, donde en algunas partes más, en otras partes menos, hay médicos más sensibles, profesionales de la salud más sensibles a esto y otros menos sensibles a esto, pero vamos progresando. ¿Y Tenemos, se enseña en las escuelas de medicina? pero claro, tenemos cátedras de bioética en todas las facultades de medicina de Chile. Claro. Y esto no es un hobby o un fanatismo de Juan Pablo Beca por aquí y otro por allá. No, no, no. Aquí hay un movimiento importante, todavía muy insuficiente. Ya. Todavía muy insuficiente, porque esto es un cambio cultural, es un cambio de volver a tomar parte de lo que era de la medicina más tradicional, digamos, de milenios atrás, ¿no es cierto?, donde el médico se hacía cargo del paciente, pero lo hacía de una forma paternalista porque el paciente también era un ignorante muy dependiente. Y hoy día el paciente es informado. El paciente tiene acceso al Internet, tiene un nivel cultural alto, ¿ya? Y si no lo tiene el paciente, lo tiene el hijo del paciente, pero alguien en el grupo familiar, ¿no es cierto?, se informa. Y entonces viene con una posición y a veces de una sobreexigencia tremenda porque ha visto un pedacito de la cosa y nada más. Pero lo Claro. dijo en una red social o lo dijo un vecino o lo dijo un amigo. Yo creo que tenemos que trabajar culturalmente todos en esto, no solo los médicos, no solo los profesionales de la salud, sino que todos, y en esto yo llevo ya 55 años de médico y veo que hay un cambio de ir haciéndose cada vez más cargo de esto, ¿ya? De una mirada más humana, ¿ya? Más afectiva de la medicina. Las insuficiencias son muchísimas, las falencias de formación son muchísimas, pero hay un avance. Esto no se puede poner, existe o no existe. Qué Si lo bueno. preguntan, sí existe. ¿Que es insuficiente? Bueno, Muy me alegro insuficiente. mucho. Muy insuficiente, pero vamos progresando. Me alegro Oye, mucho. Juan Pablo, mira, antes de pasar al tema de la eutanasia y la suicidio asistido, que no lo quiero dejar pendiente, pero me acordé de una parte muy importante que tú mencionas en tu libro y que lo dijimos antes. El personal médico de la salud es parte de la misma cultura y la misma sociedad nuestra. Entonces, hay todo un tema de también
para el médico es difícil enfrentar la muerte y de hecho es un fracaso, ¿no? Y quiero recalcar una frase que tú dices muy bonita en un testimonio, cuando tenían una guaguita que estaba como en sus últimos minutos, ¿no es cierto? Una guaguita, no sé si en incubadora, un recién nacido, y la enfermera te agarra en el pasillo y te dice, doctor, ojalá no se nos muera en nuestro turno, ¿no es cierto? Porque ese miedo que tenemos todos ante la muerte, y más un médico que está tratando de salvar esa vida, pero es una vida que sabemos que se va, y ella dice, ojalá no sea en nuestro turno, y tú le das una respuesta que es maravillosa, porque le dices, ojalá sea en nuestro turno, porque nosotros hemos acompañado a estos papás, hemos vivido el proceso, y somos los que mejor los vamos a poder contener en el minuto en que este niño muera, ¿no es cierto? Pero ahí me quedo con el tema humano del médico también, ¿no es cierto? Que es una cosa que creo que nosotros como pacientes también tenemos que empatizar. Mira, qué bueno que recordaste ese caso porque fue un caso que me tocó y lo viví y me dejó pensando, ¿no es cierto? Y aprendí mucho de eso. Uno aprende de las cosas que vive, pero no de todas. Aprende de las que vive y las piensa y reflexiona. Yo creo que todos tenemos médicos y no médicos, y pacientes y jóvenes y mayores, hombres y mujeres, tenemos que reflexionar nuestras experiencias importantes de la vida. ¿Ya? No si te comes una hamburguesa, no da para reflexionar mucho eso, ¿ya? Pero si tienes una relación con una persona que está sufriendo, conocida o no conocida, dependiente o no dependiente de ti, pero reflexionas. Quizás no se puede reflexionar de todo, pero de lo que te toca, ¿ya? Algo que te llega, porque ese día estás más sensible, y ese día estás más permeable y tienes un poquito más de tiempo, pero no se puede vivir la vida y pasar de largo, ¿no es cierto?, que me gusta y no me gusta, me tinca y no me tinca, ¿ya? Me conviene o no me conviene. Lamentablemente, mucha gente vive así, pero creo que el llamado de esta conversación, de este conversatorio, es a que pensemos las cosas que realmente no te digo me afecta, que en el sentido que me destruye, ¿no es cierto? No, me toca y la siento. Pensemos en eso. Pensemos en tantas cosas en nuestra vida que las sentimos y las dejamos pasar de largo y no las pensamos. Si pensamos, y esto es la enseñanza de Begoña Román, la filósofa de la Universidad de Barcelona, que a ella le tomé la frase yo, ¿no es cierto? No que nos pille confesados, ¿no es cierto?, para que me perdonen los pecados, no, que nos pille pensados. Y que la vida te pille, aunque tengas 14 años, que hayas pensado en las cosas importantes que viste o viviste. Y todos vemos y vivimos cosas muy importantes en nuestras vidas personales. Y estamos llamados a pensar y a reflexionar y a decidir en función de eso. Bien, bueno, estamos ya como prontos a terminar esto y no quiero dejar sin responder la pregunta que ha generado bastante inquietud y que es esta pregunta respecto de la eutanasia y del suicidio asistido. Tú tienes un capítulo también donde lo explicas bastante bien en el libro, pero me gustaría que nos pusieras un poquitito al día de cómo está haciendo eso hoy en Chile. Mira, en Chile no está legislada la eutanasia. Hay una proporción, no sé cuánto, pero creciente de personas que lo aceptan. Pero yo quiero también, así como la anécdota, ¿no es cierto?, de que no se muera en mi turno, contar que la primera vez que yo escuché hablar de eutanasia, estaba terminando de estudiar medicina y en el diario La Última Hora, que ya no existe, aparece titular de que una mujer en la avenida Mata pedía eutanasia. Y yo sabía de la eutanasia en los perros, en los caballos, ¿no es cierto?, para que no sufran. Pero me compré el diario y lo leí, y era una señora que vivía sola y que tenía un dolor absolutamente espantoso en la columna y pedía que le quitaran la vida. Y a los pocos días
aparece el título de que ya había dejado de pedirlo. ¿Qué pasó? Que el diario lo leyó la vecina. Y la vecina le golpeó la puerta y la señora de alguna manera tiró un cordelito por ahí y le abrió. Y le dijo, ¿cómo se le ocurre? No, pero si no puedo hacer nada, no me puedo ni mover, no puedo salir, vivo sola. Entonces dijo, pero yo la voy a cuidar, entonces yo le voy a traer la comida. Entonces dejó de pedirlo. Lo mismo puede ocurrir con un enfermo con un dolor terrible y que no tiene acceso a cuidados paliativos. Si no tiene acceso a cuidados paliativos y por eso pide morir, es un fracaso tremendo de nuestra sociedad. De todo. Médicos, cuidadores, cuidadoras, legisladores, lo que sea. ¿Ya? Si alguien vive y en el final de su vida no tiene cuidado, como lo hemos conversado en esta reunión tan interesante, y por eso pide morir, es un fracaso social. Eso no excluye, en mi opinión, que algunas personas muy racionalmente y con acceso a todo lo pidan. Y si la sociedad lo considera aceptable, ok, podrá ser. Pero va a ser siempre una ultra excepción. Irrespetable, sí, pero como excepción. No como la solución. De alguna manera, si alguien pide que lo maten, porque eso es, la eutanasia es que alguien le produzca la muerte, eso es matar. Si alguien pide que lo maten, es porque algo le está fallando. Pero yo acepto que hay situaciones que pudiera pedirse y pudiera ser muy respetable esa petición. Pero creo que no es el tema principal y creo que todavía tenemos mucha insuficiencia en cuidados paliativos como para promover la legislación de la eutanasia. Yo estaría, si fuera parlamentario, votaría en contra en el momento en que vive el país, en que todavía, a pesar de que van en muy rápido aumento y mejoría los cuidados paliativos, pero todavía hay mucha carencia. Y si lo pide por eso, yo creo que como la señora de la Avenida Mata, ¿no es cierto?, es porque la vecina no se había preocupado ni se había dado cuenta que estaba sufriendo. Gracias. Carmen, ¿querías aportar algo más? Sí, quería aportar algo en esta cosa de la decisión, ¿no? De la decisión de morir. Claro, es importante ahí ver qué pasó con la señora, ¿no? De la Avenida Mata, por supuesto. Pero por otro lado, en algún espacio, si la persona no siente la posibilidad y no es creyente y ni nada, y no quiere seguir adelante y lo quiere hacer, bueno, es su responsabilidad. Ahora, lo importante es que quienes rodeamos a esa persona, poderle hablar y contener en términos de lo que le falta o de lo que puede ser, de que quizás pueden aparecer la gente que la quiere, que lo cuide, que lo contenga, ¿no? Y que puede ser como la señora que ya con eso se le pasó todo. Pero si no, es una decisión que yo creo que es bien legítima en un momento dado, que jodió aceptarlo desde el punto de vista de uno, ¿no? Pero en el fondo es poder decir, bueno, suficiente, ya yo quiero partir, porque ya he hecho todo en mi vida. Eso también puede ser pensado y reflexionado y meditado, como yo diría, yo le agregaría que nos pille meditados. Meditados tiene que ver también con una conexión con la intuición, con un sentido mucho más allá del pensamiento, ¿no? La conexión con algo más allá. Entonces, creo que en ese sentido
no sé, me pasa que me produce mixed feeling a mí del el hecho de la eutanasia. De repente siento que puede ser legítimo para esa persona. Yo no lo puedo juzgar. Entonces le doy- ahí me interesa una cosa. Y ahí quiero tomar un temita que no se ha tocado aquí a propósito del acompañamiento a los enfermos o a los moribundos, a las personas que están mal. Que hay una cosa que a mi juicio, a mí por lo menos me genera ruido, es cuando está toda la gente alrededor tuyo, cercana, o hoy día por las redes o por lo que sea, ya, y que está pidiendo para que esa persona no se muera. Eso es una cosa que a mí me produce mucha contradicción, porque estamos operando en contra de entregarnos, de entregar la naturaleza. Primero hay un miedo en la persona moribunda, muchas veces de soltar y de entregarse en el fondo al infinito y al misterio, ¿no? Que es el hecho de la muerte. Pero a veces la persona que no se muere nunca, por ejemplo, ¿ya? Que les cuesta mucho morirse, que están muy mal y que siguen. Y que eso. Hay una cosa que, a mi juicio, hay algo que no se suelta, o no se suelta por parte del moribundo, o no se suelta por los que lo rodean, ¿ya? Hay muchas cosas que de repente con una persona que está moribunda y que se demora, qué sé yo, y está en agonía y todo, aparece una conversación o aparece una persona nueva a despedirse y ¡pum! Se supone, se suelta y se muere. Entonces ahí es cuando digo yo, este afán de repente de, ay, vamos a pedir para que no se muera. Yo encuentro que es lo más contraproducente que hay para la gente que está acompañando. Al revés, es entregarlo. Yo siento que es muy importante, por lo menos para mí ha sido muy importante las personas moribundas, ayudarlas a entregarse, a soltar, incluso hay técnicas, ¿no? Que se puede hacer como agradecerle la vida, que está todo bien, que vamos a tranquilizarla con todos los que rodeamos para poderle decir, ándate, está todo bien, va a estar todo bien, te queremos, hiciste una vida maravillosa, todo perdonado, todo bien, y suelta. O sea, porque esa es la muerte, esa es la entrega, soltar los apegos. El tema es que a veces los apegos están en los otros. Y uno no quiere, que no puedo, no quiero, porque además nunca le dije mucho que quería, no sé, que lo quería y que no le pedí perdón. Bueno, todas esas cosas son temas que hay que hacerlas a veces en el momento. Entonces, ese tema del sol que me asocié además como con el hecho de que querer yo soltarme de repente y decir, ¿sabes qué más? No quiero más, suficiente. Pero ese tema para mí es como el poder, la esencia de la compañía de las personas al final es el acompañar, el acompasar en el ritmo del otro cómo se va apagando, cómo se va introvirtiendo, que está en su propio mundo, cómo está conectándose la mayoría de las veces con las personas queridas que estuvieron, que según ¿cómo se llama? La Kubler-Ross, están y van a juntarse y van a aparecer las personas, porque no nos vamos a separar de esas otras, y que lo vienen a buscar. Entonces, eso es un proceso tan personal y tan íntimo de la persona. En cambio, si estamos aquí y decir, ay, no te mueras, o qué sé yo, o recemos porque no, esto no va a estar bien, o qué sé yo, sigamos pidiéndole no sé qué, eso me parece que hay un error. Está como en lo contradictorio al entregarse al misterio, al entregarse diciendo, hice lo que mejor pude, aquí estoy, gracias, y todo lo que hemos dicho, gracias, perdón, te perdono, te amo. Entonces, cuando acompañamos, ayudar a que suelte, es un elemento, a mi juicio, muy importante. Y por eso, de repente, la medicina produce que, claro, yo entiendo que los médicos están con la vida, tienen que tratar
tratar de darle vida y mantener la vida, pero no entran en este flujo que es mucho más íntimo, mucho más íntimo, de estar con la persona, ok, está bien. Y se resisten a la desconexión, o se resisten a bueno, entonces ahí hay cosas que, bueno, son cosas que uno tiene que estar fijándose a veces. Y Bueno, es yo muy creo que personal siempre. es parte de lo que tú estás diciendo del miedo que tenemos todos, ¿no es cierto? A enfrentar Sí. la muerte, ese final. Porque es verdad, o sea, muchas veces la persona que está agonizando ya está lista para irse y somos nosotros los que lo afirmamos y lo retenemos. Yo creo que eso es parte también de los diálogos previos que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Todos los días. Y también anticiparnos un poco. Mira, estamos un poco en el tiempo ya para terminar y nos han quedado infinitos temas pendientes, ¿no es cierto? Queríamos hablar de las voluntades anticipadas, habían preguntas también sobre el suicidio adolescente, tenemos todo un tema de trascendencia, lo que tú tocaste ahora al último minuto me parece tremendamente interesante, ¿no es cierto?, cómo acompañamos y cómo dejamos ir, porque finalmente también la muerte, el proceso de muerte, llega a un minuto en que hay que dejar morir, ¿no es cierto?, que es tan importante, no retener. Nos quedamos con montones de temas pendientes, preguntas sin contestar. Allá tenemos que cerrar, de hecho hay personas ya que se están retirando y si bien nos encantaría seguir conversando del tema, quiero rescatar que sí nos gusta conversar del tema, o sea, no sé si nos gusta, pero es una necesidad hablarlo, ¿no es cierto? Y creo que desde Travesía vamos a seguir abiertos a nuevos encuentros que tengan que ver con esto y donde podamos abordar cada subtema que hablamos hoy día, que quizás es demasiado extenso. No abordamos nunca el tema, ¿no es cierto?, de la pérdida, del duelo, de lo que nos duele, que creo que podía ser tema de otro conversatorio, pero el tiempo corre y lamentablemente vamos a tener que despedirnos, ¿no es cierto? Así Oye, que perdón, yo quiero preguntar si acaso han enviado las otras grabaciones de las charlas, por lo menos esa de la inteligencia artificial. yo entiendo que lo estamos grabando, ¿cierto? Y después lo vamos a tener para compartirlo. Ese tipo de preguntas, escríbanle ¿cómo es Travesía 100, Marcela? contacto@travesía100.cl. Perfecto. Ahí todas las consultas, ahí nos pueden pedir el link y también a lo mejor informarse sobre las próximas conversaciones que vamos a tener, ¿no es cierto? Así es que bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias, Juan Pablo. Les recomiendo de verdad a los que no han leído el libro, leerlo, porque quizás muchas de las preguntas que no pudimos contestar acá sí tienen una respuesta en el libro. Así es que todos invitados a leerlo. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Carmen. Y a todos los que participaron. Nos despedimos, lo dejamos hasta acá y esperamos verlos en un próximo encuentro de Travesía 100. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Me gustaría despedirme. ¿Puedo despedirme? Por supuesto, y Juan Pablo también, por favor. Quiero despedirme de una manera que es una invitación también a seguir pensando y meditando, ¿no? Vamos a pensar y meditar, las dos cosas, Juan Pablo. ¿Ya? Estos temas, quiero agradecer la oportunidad, porque para mí también ha sido muy bonito y la conversa como se dio y toda la gente que está. Y quería, desde mi visión, ¿no?, a propósito de esto de entregarse, ¿ya? Quería tomar una poesía de Hölderlin. Es una poesía que curiosamente me llegó de vuelta, que la había visto en un libro que se publicó de la Lola Hoffman, ¿ya? Y que fue la poesía que ella hacía leer a sus cercanos cuando se estaba muriendo, ¿ya? Y les voy a leer. Y dice, el de Hölderlin es un poeta alemán que se llama Hiperión, el libro, y dice, ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre, ser uno con todo lo viviente, volver
en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Esta es la cima de los pensamientos y alegrías. Esta es la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno, donde al mediodía pierde su color sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar se asemeja a los trigales ondulantes. Esa es mi despedida. Muchas gracias Juan Pablo. Muchas gracias, Me Carmen. voy a leer tu libro. Juan Pablo. Mira, yo quiero agradecer la invitación de Travesía 100. Es un movimiento que yo no conocía y que realmente me he metido a su página y me ha producido gran admiración. Gran admiración. Estoy feliz de haber compartido este tema con esta reunión de Travesía 100. Creo que la experiencia de Jimena, con quien me junté para conocernos más, me produjo una tremenda emoción y empatía. Y creo que esta reunión ha sido muy bonita. Y por supuesto que quedan temas abiertos y pendientes. Y tal como tú mencionaste, Luz María, ¿no es cierto? Lo de voluntades anticipadas es un tema que podríamos poner en una conversación para adelante, porque es un tema abierto y socialmente hace falta, y profesionalmente las instituciones de salud son prácticamente inexistentes, son una ultra excepción, pero que llevan a que la gente se atreva a expresar anticipadamente lo que quisiera para el final de su vida, ni más ni menos. Y de hecho yo pongo una propuesta de documento en el apéndice del libro, porque creo que todos tenemos que hacerlo. Y facilita mucho para los familiares y para los profesionales cuidadores el saber qué es lo que esa persona anticipó como valor. No es una instrucción, no es un testamento. Antes se llamaba en Estados Unidos testamento vital, el living will. No, no es un testamento que determine qué se tiene que hacer. No, es una orientación, un criterio, pero quienes acompañan, tanto como cuidadores profesionales como cuidadores familiares, saben qué es lo que pensó esa persona y lo expresó también por escrito. ¿Podrías decir el nombre del libro, por favor? Por supuesto. Conversemos sobre la muerte, con una bajada Gracias. maravillosa que dice reflexiones para naturalizar el final de la vida. Te lo Muchas recomiendo gracias. muchísimo. Y como dato, lo más fácil es pedirlo por Mercado Libre. Llega al día siguiente. Bueno, Por favor, ¿puedes quedamos- ponerlo a tomar una foto? Pero claro, ahí va. Estaba al otro lado. Más lejos. Retíralo. Héctor, por ahí. Ya. Gracias. Tengo una pregunta a Carmen. ¿Me puede escribir el nombre del autor de la poesía, por favor? Ya. Importante. Hölderlin. Lo Hölderlin. escriban. H-O-L-D-E-R-L-I-N. Oh, muy rápido. Ah. Hol con la H-O-O con tremilla, L-D-E-R-L-I-N. Gracias. Bien, gracias. El Friedrich. Y se llama Hyperion o bien The Eremit in Griechenland. ¿Ya? Eso es un libro de poesía, un poeta Fantástico. alemán Pero del alemán, año... ¿Ah? alemán. Sí, es Gracias. alemán. Es como el mago de la Oye, raíz, Carmen. muchas gracias a todos también por la Espérame. conversación que se dio a través del chat. Hoy- Habría sido maravilloso poder conversar más, pero somos varios y se hace medio difícil. Pero creo que tuvimos una conversación muy enriquecedora. Es un punto de partida. A lo mejor de aquí se les ocurre poner el tema sobre la mesa a nivel de El familia. duelo, por favor. Duelo también es un gran Aquellos tema. que se van tan temprano como un bebé, Exactamente. por ejemplo. Bueno, todos invitados, ¿no es cierto? A los próximos encuentros de travesía. Ya sabemos que la muerte es algo de lo que sí queremos conversar. Bien. Aquí a puro conversar.
a puro conversar. Bueno, muchas Gracias. gracias a todos. que estén Gracias. bien. Muchas Gracias. gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Esté muy bien. gracias Gracias. Jimena por meterme en estas invitaciones. Gracias.